sigo sin el celular, así que bueno, caótico esta semana. Pero bueno, por suerte no me dejaba, no sé qué le pasaba al Zoom, que me decía que como que había expirado el enlace, y yo no les quería poner otro enlace nuevo, así que bueno, tardé un poco más en hacerlo entrar. Bien, bueno, vamos a trabajar un poco los temas de la semana 4. Estos temas que van cuando ustedes empiecen con la lectura, aborda el concepto de célula asociado a los niveles de organización. Principalmente lo que vamos a trabajar hoy es el nivel de organización tejido, que va a tener algunos constituyentes claves. Pero bueno, antes de adelantarme mucho más, y viendo que creo que no hay nadie en espera, a ver, vamos a cerciorarnos por las dudas. A ver, hay alguien que escribió en el chat. Ya entrego el tren. Ah, bueno, bien, gracias Cristian por entregarlo. Bien, hay uno de los chicos que, espectacular, hizo un video que, o sea, no es por desmerecer a los otros, pero no sé si lo vieron, es el segundo chico que estuvo en el foro de la Comisión 9, creo, o de la, ay, no me acuerdo, bueno, de uno de los foros, hizo un video que es como para YouTube, no sé, como re youtuber. Dije, uy, voy a tener que preguntarle un par de cosas porque está bueno. O sea, que les aparecía imágenes, así, fue como, ah, yo quiero hacer eso. Así que bueno, después me va a tener que, ah, sí, sí, lo vieron. Me va a tener que enseñar. Así que bueno, vamos a utilizarlo, todo su conocimiento también. Bien, bueno, más allá de todo eso, vamos a trabajar un poquito con el concepto de célula, que lo estuvimos trabajando a lo largo de estas 2 últimas semanas, que es el constituyente de los seres vivos, que toda es una estructura que la poseen las bacterias, los organismos eucariotas. Entonces, sabemos que las células son la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos. Pero como dice ahí la pregunta, dice, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué significa esto que es la unidad anatómica y fisiológica? Que es lo más chiquitito que tiene nuestro organismo y que cumple casi las mismas funciones que nuestro organismo. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de qué es algo anatómico, qué significan estos términos, porque a veces decís, ah, sí, tenés una idea, ¿no? De anatomía, sí, cuerpo, capaz que te viene esa palabra a la mente, pero la anatomía va a estar más asociada a el estudio de estructuras biológicas, la forma, la topografía, o sea, cómo están ubicados, la ubicación, la disposición y la relación entre sí que tienen los órganos que los componen. O sea, más que nada, esa célula le va a dar estructura a ese organismo. Y además, tenemos que es también la unidad fisiológica, o sea, esa unidad de funcionalidad. Toda función y anatomía parte de la unidad celular. Después esto se va agregando y va a adoptar diferentes funciones. Bien. Acá les puse como una referencia a un Lego. No sé si lo conocen, a los ladrillitos estos de plástico. A ver, chat. ¿Los bloques? Sí. ¿Alguien los conoce? Sí, Sí, sí. profe. profe. Profe, sí, Sí. sí. Bien.
¿Cómo se usan esos legos, esos rastis? Se van Encastre. incrustando. Se van encastrando. Sí. O sea, ¿y yo puedo tener un Lego solo, por ejemplo? No. No. Y no, No, si porque querés no armar sirve. algo, Sí, o Tiene sea, que ir el uno mío con otro. puede estar solo, pero, Podés tenerlo, sí, si tu claro, imaginación podés te da para tenerlo. jugar con uno solo, sí. Claro, pero no se puede formar claro. algo. Vos ahí, la idea es tratar de pensar a las células como si fueran un rastro. Las células no es que se van a agregar unas con otras, se van a quedar quietas, ay, querida, te amo, sos el amor de mi vida. No, van a tener algunas asociaciones que después vamos a ver, que van a pegar una célula con la otra, y además tenemos que pensar que estas células van a ser justamente, como dice la definición, las unidades, o sea, van a estar presentes en cada parte del cuerpo. No es que van a estar superficialmente, no es que van a estar en algunas partes sí, en algunas partes no, sino que van a estar en todos los tejidos del cuerpo. Van a ser los constituyentes de ese organismo. Si bien vamos a tener mayor o menor cantidad de células por tejido, digamos, hay tejidos que tienen menor densidad poblacional, digamos, como el tejido óseo, por ejemplo, igual van a estar asociadas entre sí y van a estar inmersas en el líquido extracelular o tejido o las sustancias extracelulares que secreten esas células. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. Buenísimo. A ver si me cambia. A ver. Tú puedes, computadora. Bien, ahí está. Entonces, vamos a tener. Ay, me salió repixeleado. Se veía mejor en chiquito, bueno, como siempre, ¿no? Bueno, vamos a tener diferentes niveles de organización que vamos a ver y vamos a focalizar en el humano, ¿no? Porque hay seres vivos que llegan hasta diferentes niveles. Como conocemos, la bacteria llega nada más hasta el nivel celular. Algunos tejidos llegan algunos organismos llegan hasta el nivel tejido, otros órganos, y el ser humano llega hasta el sistema de órganos, que es bastante complejo. Bien, entonces, esta asociación de células, que no solamente un par de células agregadas, sino son un par de células que tienen uniones entre sí, que se agrupan formando ese tejido, van a tener una función común. Un tejido va a ser más que un conjunto de células, porque van a tener una función y una morfología diferente a lo que puede dar una sola célula. Siempre va a tener a diferente nivel, en donde nosotros nos pongamos, va a tener una funcionalidad diferente. Si estamos hablando de un órgano, si bien puede tener, por ejemplo, el estómago, tejido muscular, su funcionalidad no va a estar únicamente asociada a la movilidad, como es el tejido muscular, sino que va a haber un montón de otras funciones que van a estar asociadas a otros tipos de tejidos y la asociación de los mismos. Entonces, lo que se dice es una propiedad emergente, o sea que es más que la suma de sus partes. Entonces, si bien el tejido es un conjunto de células y el órgano es un conjunto de tejidos y los sistemas de órganos son un conjunto de órganos, van a tener propiedades emergentes. Bien. Entonces, cada una de estas células pueden funcionar de manera independiente, pero pueden reunirse para formar estructuras mucho más grandes, como veníamos diciendo. O sea, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo particular de la mayoría de las
los tipos celulares que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, una célula epitelial, que las células epiteliales normalmente están en el recubrimiento de la luz de los tubos internos, por ejemplo, sistema digestivo, sistema excretor genital, sistema respiratorio, todo eso va a estar recubierto por tejido epitelial. Después tenemos el tejido superficial, ¿no? Que también va a ser de recubrimiento y protección. Son normalmente la primera línea de defensa, lo que se menciona normalmente, o sea, tienen uniones muy fuertes entre sí que impiden el traspaso de bacterias. Acá ven que tenemos como una estructura como si fuera la corteza de un árbol. En el centro de este corte vamos a tener una célula que produce carbonato de calcio asociado a colágeno. Este es el que se llama osteocito. Es una célula que forma el tejido vivo del hueso. Después cuando nosotros encontramos el cadáver o el esqueleto, está muerto, este osteocito, solamente queda la matriz extracelular, que en este caso está conformada por carbonato de calcio, que es una sal cálcica, y ahí el carbono 14. Claro, algunos sí hacen estudios, porque el carbono 14 es para estudios de 5.000 años hacia acá, digamos. Después más viejo es el potasio radioactivo, esas cosas. Sí, se utilizan para anatomía forense. Sí. Profe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo recién? ¿Qué? Carbonato. Carbonato de No quería calcio. escuchar. O hidroxiapatita también la pueden encontrar. Ese es carbonato de calcio. ¿Vieron eso que queda en la pava? Cuando ustedes hacen el mate, ¿viste que queda ese fondo blanco? Es esa sal. Normalmente ¿El la sarro? encontramos en el agua, ¿sí? Se forma ahí adentro. Claro, la célula utiliza el calcio disuelto en sangre y fósforo también para formar. Bueno, también es una reserva de calcio en los huesos para bueno, no importa, no voy a meterme con eso. Porque iba a hablar de los niveles de calcio en sangre, no eso no. Bueno, entonces vamos a tener también las células epiteliales de recubrimiento, como les venía diciendo. Las células de los músculos esqueléticos, que tienen determinadas características. Las neuronas, glóbulos rojos, células epiteliales de revestimiento también. Por ejemplo, en esta es de una glándula, que están en las que forman el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, van a ver que, ven que acá hay una asociación de estas células que después van a formar un tejido, ¿ven? El tejido óseo, tejido epitelial, tejido epitelio respiratorio. Estas son las que invade el COVID, ¿ven? Las del epitelio respiratorio. Tejido muscular esquelético, tejido nervioso. Acá ven, está la neurona asociado con la glía, que son unas células que asisten a las neuronas. Después tenemos el tejido sanguíneo, epitelio simple, bueno, es el que va a formar la glándula estomacal. Y acá vamos a tener los órganos, que son combinaciones de todos estos tejidos. Tanto el estómago, como el corazón, como los pulmones, van a tener músculos, o el epitelio de la piel. O sea, por ejemplo, los músculos erectores del vello,
O sea, siempre van a estar combinados. Los pulmones van a tener tejido nervioso, los huesos superficialmente, la piel, bueno, el cerebro ni hablar. Todo va a haber una asociación de estos tejidos para formar los diferentes órganos. Bueno, lo que les decía, pero si todas estas células del cuerpo humano tienen el mismo ADN, ¿cómo pueden tener funciones tan diferentes? ¿Qué les parece? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo pueden ser que si estas células tienen el mismo ADN, porque estuvimos viendo que se generan por mitosis, ¿no? Desde la reproducción, ¿cómo puede ser que tengan funciones tan diferentes? ¿Se tildó? Para formar los órganos, o sea, sean un conjunto específico de células, por ese ¿Cómo? motivo. A ver. Claro, como que para formar los órganos o los tejidos, tiene que ser un conjunto específico de células y que cada una, digamos, va a cumplir una función. O sea, Claro. O sea, ¿qué pasaría si todas fueran iguales? Sería y una sola no cosa. formarían, o sea, los distintos órganos. O sea, sería todo un solo sistema. No llegaríamos al sistema, porque serían No, un sería un solo conjunto de célula. tejidos diferentes. Es la ¿Cómo? bolsa de Seríamos como las Rastman. bacterias. ¿Cómo? Seríamos como las bacterias. A ver, Seríamos un conjunto de células, no más. sí. Seríamos como una agrupación, como una colonia de células. Sí, solo la bolsa de Rasti. Claro. ¿Y por qué será que, por ejemplo, estas células pueden ser tan diferentes y a la vez tener el mismo ADN? A ver, dígame, ¿qué les parece? No es una búsqueda a ver quién dice la palabra correcta, digamos. La carga genética, la herencia familiar. Claro, sí, eso, o sea, vamos a tener diferentes expresiones de determinadas características. Por ejemplo, color de ojos, color de pelo, pero dentro de un mismo ser humano. ¿Cómo es que una célula sabe que tiene que desarrollarse como piel, una como uña, una como nervio? ¿Qué les parece? Ya, para que piensen, ¿eh? No para torturarnos. No, votación no deben hacer seguramente. Por votación no creo que haya muchos que voten por ciertos tejidos. Es muy difícil, profe. ¿Será que prevalece una de las funciones que la misma célula tiene más que las otras? A ver, ¿qué le Porque parece? viste que la célula se alimenta, la célula ¿Puede ser por excreta, información genética? Y, o sea, ¿tienen diferente información genética? No, es la misma. La misma. Es la misma, Pero así como pasaba con el tema del ADN y de los cromosomas, que dependía el número de cromosomas, por ejemplo, con los chicos que tenían síndrome de Down, que se alteraba, a lo mejor no será que cada ADN tiene una información como específica. ¿Vos decís que, por ejemplo, la célula del dedo del pie es diferente que la del dedo de la mano? No. O sea, Es para que dice, por piensen, ejemplo, no se sientan. Sí, decime. No, por el tema de los órganos, digo. O sea, bueno, no. Nada, no dije nada. Déjense ser, o sea, está bueno, o sea, piensen cómo se dio estos descubrimientos, ¿no? Es como... ¿Es porque tienen No había un propiedades libro. diferentes? A ver. Miren, acá tengo algo escrito, dice, la clave no está en los genes, sino en su expresión. Un ejemplo clarísimo de esto son los glóbulos rojos, cuya función, en principio, es el transporte de oxígeno, para lo cual tienen grandes cantidades de hemoglobina, que es una proteína de cuarta generación, que tiene cierto plegamiento, que está asociada al hierro. Bueno,
Dice, mientras que en general el resto de las células, la expresión genética que da lugar a la hemoglobina es inexistente, aunque tienen los genes que da lugar a la hemoglobina. ¿Ah? O sea, todos tienen la misma información genética, pero no en todos se expresa de la misma forma. ¿Se Porque entiende? no todos los órganos tienen las mismas funciones, dice. Algo así sería. No todas las células van a tener las mismas Las funciones. células, bueno, perdón. Sí. Estoy hablando a nivel de organización. Ah, ya se enojaba, ¿viste? Nada. Entonces, las células van a tener diferentes funciones. Esto no va a ser porque tienen diferentes tipos de ADN, sino porque se expresan determinados genes en cada uno de estos tejidos para dar lugar a la especialización. ¿Se entiende un poco más ahí? No, ¿No? Bien. no, pero Tengo un video igual, no, ¿eh? porfi. Lo tengo asociado Bueno, acá. bueno. Tranquilos, tranquilos. Es para que... Uy, esperen. Ahí está. Bien, la diferenciación celular no es que se da así, ya me diferencié, sino que tarda todo el desarrollo embrionario, digamos. No es algo que es tan fácil de hacer. Dice, en el cuerpo humano hay 50 trillones, o sea, un montón, de células. Cientos de órganos, más de 200 tipos celulares. Todas las células corporales derivan de una única célula. ¿De cuál célula? Del huevo cigota. Exactamente, de la combinación del esperma con un óvulo. Ya los voy a hacer flashear, chicos. Prepárense, porque si ya soñaban con biología, ahora van a soñar más. Entonces, piensen que de una célula salen 50 trillones de células. Es increíble. Wow. Y 200 tipos, o sea, 200 tipos, o sea, es increíble. ¿Cómo puede ser que se dé eso que no haya un error, o sea, en la diferenciación? Es increíble. Bueno, entonces, y el reparto del trabajo fisiológico conlleva la especialización celular que afecta la morfología, o sea, todos estos tipos celulares se van a ir diferenciando a medida que el embrión se va desarrollando. Por eso dicen, tiene corazón. Claro, porque antes estaban diferenciando las células, no tenía corazón. O sea, se formó y se diferenciaron todas esas células dando lugar a la cavidad, primero a una aorta y después a un corazón. O sea, es algo increíble. Bueno, entonces vamos a ver un videito que dura poquito, 6 minutos, pero aclara un poco qué es lo que pasa con esto. Para entender... 100 minutos. 6. No, 100 no. No se asusten tanto, chicos. Ahí estamos, a ver. A ver si me arranca. Tú puedes, ahí explotaba la computadora. Ahí está. A ver, ¿se escucha? No. ¿Cómo es esto? ¿Se escucha? No se escucha. No, profe. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? A ver, para. Ahí entonces. Ahí está. No, está trabadísimo. Esperen. No, está trabadísimo, chicos. Esperen que... A ver si se los puedo pasar como más tranquilo. Sí, a ver, terminar el proceso por el amor de Dios. A ver si lo puedo poner de otro lado. Vamos a ver si puedo llegar antes que se corte. Espera. Ujú.
Bueno, si quieren, salga, que mientras voy a buscar el video aparte, porque se me trabó en el PowerPoint. Así, después, entran ustedes y ya lo tengo listo. Esperemos que salga todo bien. Listo, profe. Dale. Sí puedo subir el video al foro. Sí, el de consulta. Bueno. Ahí voy a pausar la grabación.